Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Hoy una cita más con Jesús. Hoy martes iniciamos laboralmente la semana después de ayer festivo en nuestro país. Y qué bueno que tenemos como un buen hábito y una buena costumbre para edificación de nuestra alma, venir, estudiar, leer la palabra de Dios y salir con un mensaje. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú hiciste a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque tu palabra me enseña quién es Jesús. No solamente es mi Señor, sino que también es mi Salvador. Me ha rescatado del poder del pecado y me ha dado vida. Y tu palabra fortalece y alimenta mi fe. Que así sea para todo aquel que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy nos corresponde leer Mateo 17 y vamos a leer desde el versículo 10 al 13. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Tremenda revelación, ¿no? Y vamos a entenderla de la siguiente manera. Los discípulos del Señor, sus más cercanos, y hemos visto que entre esos 12 habían tres más cercanos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Y mire que el Señor pasaba tiempo con ellos y les enseñaba y les revelaba. Y eso trasciende en el tiempo. Y hoy en día, si ustedes y yo de verdad nos tomamos en serio la palabra de Dios, pues eso nos hace discípulos de Jesús. Y es lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros a través de su palabra. Nos revela las cosas que estaban ocultas antes de que el Señor Jesús viniera. Y vamos a ver de qué están hablando aquí estos discípulos del Señor Jesús. Vamos a Malaquías 4, por favor, y vamos a leer desde el versículo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, hablando Malaquías inspirado por el Espíritu Santo. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Es decir, esto que le están preguntando, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Estaba escrito en Malaquías 4 y del versículo 4 al 6 les leí. Y es que sí venía un Elías, pero claramente si leemos el versículo 13 de Mateo 17, entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué entendieron esto estos discípulos? Porque el Señor les dice, sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero también, ¿qué les dice? Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Cuál fue el precursor antes del Señor Jesús? Él vino con el espíritu de Elías y vamos a leer cuál.
Juan, el capítulo 1, ¿sí? El capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 19. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice la palabra de Dios. Juan el Bautista niega ser el Cristo. Recuerden, el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces hoy, a través de la palabra del Señor en Mateo 17, estamos claramente aprendiendo que el Señor Jesús le estaba revelando una gran verdad a sus discípulos, y Dios, ¿a quién le revela estos secretos? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que hacen la voluntad del Padre. Así como el Señor Jesús, Él no vino a hacer la voluntad de Dios. Él no vino a hacer la voluntad de Él, sino a hacer la voluntad de Dios. Y claramente el mensaje que hoy podemos sacar a través de esta palabra es cómo el Señor revela la verdad, y Él es la verdad. Cómo esos misterios ocultos desde la antigüedad, Él los revela a través de los evangelios, y hoy tenemos ese privilegio de entender de que estaba hablando aquí el Señor Jesús de lo que le había sucedido a Juan el Bautista, y que hicieron con él lo que quisieron. En días pasados trabajamos de cómo vino con un propósito particular Juan el Bautista. Vino a cumplir esa profecía de Malaquías, pero los religiosos de la época lo rechazaron también, al punto que también lo mataron a través de Herodes, un hombre corrupto y un hombre con un carácter y un temperamento totalmente desdibujado e incrédulo. Y cómo rechazó las enseñanzas de Juan el Bautista. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Y el mismo Señor lo dice: de la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Y nosotros sabemos, porque escrito está, de que el Señor Jesucristo se entregó para darnos vida. ¿Y qué enseñanza sacamos de esto? Dije hace un momento que nosotros le creamos es a Jesús, le creamos a Dios, y lo que Él dice en su palabra, nosotros, para bendición de nuestra vida, seamos obedientes. Y Dios habla a través de su palabra. Y qué bueno que hoy podemos entender que es un mensaje de fe, y un mensaje donde el Señor nos está mostrando de que Jesús es el Hijo de Dios, y que si lo seguimos a Él, y por eso yo digo que el que tiene a Jesús lo tiene todo, porque Jesús es el Hijo de Dios, el hacedor de todo este universo. Que no vivamos en carreras tras el mundo, que no vivamos en carreras por el dinero. Vemos cómo este mundo está lleno de maldad, y todo el mundo anda es detrás de una sola palabra:
El Dios de este mundo es el dinero, lamentablemente. Y el dinero no es malo, es neutro, ya lo hemos trabajado. Lo triste del caso es que está dispuesta la gente a hacer por el dinero. ¿De qué manera se van a ganar la vida? ¿Y de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Eso es un buen mensaje que tengamos en cuenta hoy para vivir. Y qué bueno que podamos ir y reflejarle al mundo es el amor de Cristo, porque Cristo murió por todos. Él no hace acepción de personas, y que oremos por esas personas que hoy en día están practicando alguna maldad, y que nosotros como hijos de Dios le creamos a Jesús, ya que Él se ha revelado a nuestras vidas de que Él es el Hijo de Dios y que Él vino al mundo a salvar, y que seamos esos instrumentos de Él, y que esa tarea que Él comenzó, Él la ha extendido a nosotros, a la iglesia, a sus hijos. Y qué bueno que entendamos que nosotros somos la iglesia y que hemos sido llamados a vivir en santidad, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Y pidámosle a Dios que a través de su Santo Espíritu hoy vivamos en obediencia a Él. Padre, gracias por tu palabra y gracias por todo lo que tú nos revelas, Señor. Ayúdanos a no solamente tenerlo como un conocimiento, sino de lo que tú nos digas, Señor, nosotros lo apliquemos. Te pedimos sabiduría, y la sabiduría es tener el conocimiento de tu palabra para llevarla a la práctica. Esa es una definición, mi Señor, que yo he aprendido a través de tu palabra. Cuando aplico tu palabra a mi vida, lo que estoy siendo es un hombre sabio, un hombre prudente que te cree. Y pido eso para todas aquellas personas que van a oír este mensaje. Pero también te pido, Señor, que yo viva en obediencia a ti, así como mis hermanos en la fe también vivan. Porque tú eres el ejemplo a seguir, Señor. Porque tú no hiciste nada por tu propia cuenta y no hiciste nada de tu voluntad, sino que hiciste toda la voluntad del Padre. Y gracias, Señor, porque tú eres santo y nosotros debemos de vivir en santidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, Dios se revela en nuestras vidas para que hagamos la voluntad del Padre. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.